Catecismo de Heidelberg, pregunta 10. ¿Dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Ya miramos nuestra naturaleza, ya miramos lo que Dios requiere de nosotros, ya miramos que Dios es un Dios bueno, que nos hizo buenos, ya miramos nuestra rebeldía. Ahora venimos a las consecuencias de nuestra rebeldía. Y es en una sociedad que cree en un Dios que es solo amor, solo misericordia, que hace lo mejor que puede y muchas veces es impotente contra la maldad humana. La pregunta del catecismo nos lleva a cuestionarnos entonces cuáles son las consecuencias del pecado. Es solo que este es un mundo caído y ya queda así y tenemos que sufrir las consecuencias de nuestra propia rebelión. Eso es todo el castigo que merecemos o siquiera que tenemos, eh, ya sea en nuestra vida o en la vida por venir, al desobedecer, rebelarnos, cometer traición cósmica contra el Dios Santo y apostasía, al ser creados a su imagen y semejanza, ser creados en unión pactal con Él y nosotros ser infieles. Es simplemente un mundo caído, enfermedades, las consecuencias del pecado, mentiras, engaños, guerra, asesinato. Eso es lo que, entre comillas, merecemos por nuestra rebeldía contra Dios, nuestra incapacidad y deseo constante de rebelarnos contra Dios y su buena instrucción, su ley divina para su gloria y nuestro gozo. No, de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente. Y este es un concepto que en la mayoría del mundo cristiano y en casi ya todas las religiones y en los movimientos pluralistas y ecuménicos es un atributo de Dios que se niega por completo. Su ira. Su ira que podemos ver en toda su gloria y en toda su belleza como consecuencia del pecado. Es algo real. Y es algo que no podemos simplemente ignorar. La ira de Dios se engrandece por todas las personas que en rebeldía desde su nacimiento y toda su vida viven de una forma no solo bajo sus propios deseos y sus propias inclinaciones pecaminosas, sino constantemente en rebeldía contra su creador, contra su Señor. Y eso tiene consecuencias, consecuencias reales que vemos algunas veces en esta vida, en este aspecto temporal, castigos que suceden. No podemos negar que hay realidades de la ira de Dios que se reflejan en la vida del pecador y las consecuencias eternas que le esperan, porque Dios nos hizo buenos, Dios nos hizo buenos en gran manera, Dios nos hizo para glorificarnos, Dios nos dio acceso a la vida eterna y nosotros decidimos la muerte. Y nos espera una muerte eterna, porque la muerte temporal no es el fin. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que él coma ciertamente morirás. Ya estaba la promesa, ya estaba la promesa de bendición. Todo puedes comer. Todo este jardín, todo este gran lugar santísimo donde yo habito contigo y donde tú ejerces tu rol de rey y sacerdote. Todo esto es tuyo, todo esto es para gobernarlo de acuerdo a mi instrucción, que es clara, puedes hacer de todo, menos comer del árbol que está en el centro, que es el
del conocimiento del bien y del mal. El día que lo comas ciertamente morirás. Ahí ya vemos la ira de Dios prometida. Y el hombre come, ya lo vimos anteriormente. El hombre come conscientemente, la mujer come engañada y ambos mueren. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Tanto el pecado original como los pecados que cometemos hoy en día como humanidad merecen justa paga, porque la paga del pecado es muerte. No hay nada que hacer ahí. Nosotros merecemos la ira de Dios, que es muerte. Muerte eterna, finalmente. Y en esta vida a veces cosas temporales. Vemos en Juan 3, 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces, el que cree en Jesús, el que tiene fe, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ya hay condenación. Ya nuestra sentencia está clara. Y aunque no lo parezca, aunque en su gracia común Dios tenga misericordia con los pecadores y les deje disfrutar de placeres en esta vida, de viajar, de conocer el mundo, de ver estrellas, el universo, de tener relaciones de amistad, emocionales, relacionales, disfrutar todo tipo de sensaciones y placeres, tanto cosas buenas como cosas en exceso y pecado, que disfrutan en gracia común. Ya tenemos una condena que nos espera a todos los pecadores. Solo fe en Jesús puede salvarnos, pero ya veremos en las siguientes preguntas del catecismo todo el tema de la redención, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora y quiere castigarlos, por su perfecta justicia temporal o eternamente. Vamos a unos salmos, Salmos 50, 21, 22, y este es Dios hablándole al malvado, al malhechor, al que vive aborreciendo la ley de Dios, su justicia, el que se junta con los malvados, el que odia a su prójimo, aborrece a su prójimo. Le dice, ¿has hecho todo esto y he guardado silencio? ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. No podemos vivir una vida en rebeldía contra Dios, haciendo todo lo que queremos y pensando porque Él guarda silencio, entonces Él es como nosotros y Él es como un rey injusto que hace que los mentirosos, los que engañan, los que se aprovechan de las personas prosperen. No, ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios justo. Y ya sea con castigos temporales en esta vida, que sí suceden, hay cosas en la vida del pecador que suceden como consecuencia de su pecado, no podemos negar esos aspectos, eso es bíblico, hay enfermedad, hay calamidad que viene tanto como para justos como para injustos, tenemos el caso de Job, pero hay realidades temporales que Dios tiene preparados para aquellos que viven en rebeldía y la eterna que nos espera a todos, que no podemos evitar. Así Dios ha tenido gracia común con nosotros de tal forma que vivimos una vida próspera en esta tierra, como está en el libro de Lucas. He guardado bienes para muchos años y el Señor le dice, necio, esta noche vengo a pedirte tu alma y todos estos bienes que tienes, ¿a quién se los darás? Sí, esa es una realidad. No importa qué tan próspera sea esta vida y que tan pocas consecuencias temporales veamos, siempre tenemos las consecuencias eternas. Salmos 5, 4 y 5. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tienen cabida los malvados, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Ahí está la ira de Dios. Dios aborrece a los que hacen el mal. Y ya hemos visto en las anteriores preguntas del catecismo que todos esos somos nosotros.
No hay nadie que no entre en esa categoría. Ya sea que seamos menos malhechores o más malhechores, todos somos malhechores. Todos estamos cortos de cumplir la buena ley que Dios nos dio y que nos creó para cumplirla. Y que en nuestra rebeldía nosotros nos hemos hecho incapaces de cumplirla. Nahum 1:2. El Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Esto es glorioso. Esto es glorioso, ya sea que la ira de Dios esté sobre nosotros o la ira de Dios haya sido cargada en la cruz de Dios. Nahum puede hacer esta gran proclamación de la ira de Dios y sus enemigos tiemblan. Y todos deben temblar ante la ira del Cordero. La gran ira del Señor, la gran ira de Yahweh, no es un juego. No importa que tanto nos burlemos, que tanto creamos que vivimos en una sociedad post-religiosa, que ya tenemos mucho más conocimiento de todo. Esta es una realidad que nadie puede escapar. No importa que tanto lo intente. La consecuencia del pecado y la paga del pecado nos llega a todos nosotros. No solo en una muerte física, sino en la muerte última, la segunda muerte, que nos espera a todos, si no es por la gracia de Dios en su Hijo. Éxodo 34, 6 y 7. La gran teofanía, la gran revelación de Dios y su carácter. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Maravilloso. Leemos esa parte y decimos, qué gran Dios. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Y acá no está diciendo que él castiga injustamente y lo que hace un padre lo va a castigar en todas las siguientes generaciones solo por lo que el padre lo dijo, sino que, como dice acá, no deja sin castigo al culpable. Y que la maldad de los padres y las generaciones futuras que los padres crían en sus hijos y en sus nietos, no hay culpable en este mundo que va a quedarse sin castigo. Sí, esa es solo una forma de expresarlo. Dios tiene todas nuestras obras. Las ha visto, las conoce, conoce lo interno de nosotros y nuestros corazones y sabe nuestra culpa, sabe que somos culpables y no nos va a dejar sin castigos. Que sea lento para la ira no quiere decir que Dios ya no es el Dios de Nahum. Señor de ira, Señor de venganza, sí lo es. Sí lo es, no ha dejado de serlo. Es lento para eso, pero su ira está ahí. Y va a llegar el día de la ira, va a llegar el día, los días de venganza. Y no van a ser días bonitos. No van a ser días bonitos. Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad, toda injusticia de los seres humanos, de los hombres, que con su maldad destruyen la verdad. Toda nuestra impiedad, toda nuestra injusticia, todas nuestras obras con motivos altivos, malvados, de manipular, de ser exaltados, agrandados, no importa qué tan buenas parezcan al mundo, tenemos a un verdadero juez justo que juzga con justicia y que no va a dejar ninguna impiedad de injusticia sin castigo, que él, por más misericordioso que sea, por más fiel que sea su amor pactal y lento para la ira sea, él no va a dejar que las personas se salgan con la suya, jamás. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie. Quiero heredar el reino de Cristo, quiero heredar el reino de los cielos, quiero heredar el reino de Dios. No puedo vivir contra la ley de Dios, no puedo ir en contra de su gran revelación y bondad que tiene con su humanidad, que ha creado a su imagen y que ha rehecho a la imagen de Cristo. Pero eso lo veremos en más detalle más adelante en el catecismo.
que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Definitivamente, hay gente que con muy buenas argumentaciones va a decirnos que todos somos avaros, que todos somos inmorales, que todos somos impuros, que todos solo dependemos del amor de Dios, que no tenemos que ir a una vida santa y llegar a la santidad. Pero eso es lo contrario. Si somos salvados, somos salvados del castigo de Dios para vivir una vida agradable para Él, para hacer su voluntad, no para hacer lo que nosotros queramos y seguir viviendo en nuestro pecado. Pero aquí está clara la verdad. El castigo de Dios está ahí y viene por aquellos que viven en desobediencia. Tanto en el inicio con la llegada de la muerte y su castigo justo y las consecuencias justas que vinieron con eso, el trabajo del hombre, las responsabilidades matrimoniales, el cambio en los roles matrimoniales, los dolores de parto, todas esas consecuencias por el pecado, la muerte física, la muerte espiritual, la muerte segunda que viene. Todo eso es algo que ya tenemos por causa del pecado original. Pero también todo lo que nosotros hagamos será juzgado en esta vida. Absolutamente todo. Viene por nosotros el gran juez. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí está la verdad. Ya vimos qué es lo que Dios requiere de nosotros. Ahora vemos las consecuencias. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Esto está en Deuteronomio 27-26, el último libro del Pentateuco. Podemos decir que esto aplica a toda la ley, a todos los 5 libros de Moisés. Y en realidad a toda instrucción divina, podemos limitarlo simplemente al Pentateuco. Toda instrucción divina, toda revelación de Dios y su carácter, y cómo eso nos dice que debemos vivir. Resumido en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo en ti mismo, esta realidad vertical y esta realidad horizontal. El que no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá amén. Y Pablo nos recuerda esto en Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y a la luz de Jesús y su revelación entendemos que fielmente es de corazón, no solo en acciones, no solo en comportamientos, sino en nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo en nuestro corazón, no solo no adulterar con mi prójima físicamente, sino en mi corazón. No solo no asesinar a mi prójimo físicamente, sino en mi corazón. Y todos quedamos cortos de eso. Y todos merecemos maldición. La maldición de Dios está sobre todos los hombres y su ira viene por todos, porque nosotros somos grandes transgresores, grandes desobedecedores de la ley, en gran rebeldía, en gran rebeldía. No solo en Adán y Eva, sino que continúa en nosotros y que nosotros odiamos a Dios con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo. Y para que nos quede el recuerdo, porque el que cumple con toda la ley pero falta en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y esa es la verdad. No podemos simplemente cumplir unas sino otras. Somos responsables de toda. Y solo por quebrantar un punto ya somos merecedores y responsables ante Dios de su maldición que viene por nosotros, de su ira justa, que nos trae muerte eterna por nuestra consciente rebeldía, desobediencia y transgresión, y odio contra Él y contra su mundo, su creación y su raza creada a su imagen y semejanza.